todos, buenas tardes para vicepresidente segundo Manuel Fernando Flores, honorables concejales, nuestro secretario Felipe Pineda, funcionarios del Consejo, la comunidad que nos acompaña y muy especialmente a la doctora Marley Osa. Señor secretario, por favor, verifiquemos el coro. Cardona John Jairo. Presente. Díaz Andrés Mauricio. Presente, señor secretario, señor presidente. Díaz Hernández Luis Alberto. Presente. Díaz Montoya Aníbal. Presente. Flores López Manuel Fernando. Presente. Gallego Mejía Osvaldo. Presente. González Gómez Hernando. Presente. Mesa Arango César Augusto. Presente. Osorio Echeverri John Jairo. Presente. Pérez Rueda James. Presente. Rosero Moreno Didier. Presente. Rodón Celis Benjamín Darío. Presente. Vanegas Herrera Robinson. Vanegas Vivas Carlos Eduardo. Villa Rabe José Alexander. Presente. Presidente, hay 13 honorables concejales presentes en plenaria. Tenemos quórum deliberatorio y decisorio. Existiendo quórum decisorio y deliberatorio, hoy 7 de abril a la 1:20 damos inicio de la sesión. Señor secretario, leemos el orden del día. Primero, aprobación del orden del día. Segundo, punto de intervención de la señora registradora municipal del Estado Civil, la doctora Marley Osa Escobar, con el balance del proceso electoral de las elecciones legislativas del 9 de marzo. Tercero, proposiciones de asuntos varios. Está leído el orden del día, señor presidente. Una vez leído el orden del día, pues el secretario lo pongo a consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Los concejales que estén por la afirmativa, por favor, levantar la mano. 13 votos positivos, señor presidente. Antes de dar inicio al segundo punto, quiero que hagamos hoy un minuto de silencio por la muerte de un colega nosotros del municipio de Río Negro que falleció el día de ayer. Entonces, para que hagamos un minuto de silencio, por favor. Señor presidente, el nombre del concejal es José Naún Zuluaga, del municipio de Río Negro, concejal del Partido Conservador. Señor presidente, ahora sí continuamos con el segundo punto de la intervención de la señora registradora municipal del Estado Civil, la doctora Marley Osa Escobar, con el balance del proceso electoral de las elecciones legislativas llevadas a cabo el 9 de marzo del año en curso. Doctora Marley Osa Escobar, muchas gracias por atender nuestra invitación. La idea en el día de hoy es que nos dé un informe de cómo fue el procedimiento y cómo fue el final de las elecciones pasadas y cómo prácticamente cómo van a, o cuál se tiene presupuestado para el 25 de mayo para elecciones presidenciales. Usted ya sabe la temática o la dinámica de la corporación, hace su exposición y al final de la misma los concejales harán las preguntas o las inquietudes o observaciones pertinentes y al final de ellas pues dará respuesta a las mismas. Entonces tiene el uso de la palabra doctora Marley Osa Escobar. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Es muy grato estar acá nuevamente. Yo quisiera partir de más bien de cuáles son las inquietudes frente al proceso. Más bien me gustaría como saber cómo vieron ustedes ese proceso, cómo lo vieron desde su punto de vista, cómo observaron, cómo vieron la organización, qué correcciones se pueden hacer al proceso. No sé si les parezca. Doctora, ¿y por qué no usted nos da un informe de qué inconvenientes pudo haber tenido y cuáles fueron las razones que se dieron?
Porque de todas maneras, yo podría decir unas cosas, algunos concejales podrían decir otras. La idea es, usted durante ese día o antes de las elecciones, ¿qué dificultades tuvo? ¿Qué manifestaciones hizo usted para que no se dieran ese tipo de inconvenientes? Y ya nosotros verificar qué pudo haber pasado. Entonces yo considero que es mejor que nos haga un recuento, qué pudo haber pasado, cómo si fueron normales, qué se detectó, si le cumplieron con algunas recomendaciones en cada uno de los sitios. Entonces yo considero que, no sé, como recomendación mía, no sé qué podrán decir los honorables concejales, que nos dé un informe de lo que sucedió, el comportamiento del día antes y después de las elecciones, y así cada uno de los honorables concejales mirar las condiciones o las preguntas que tienen. No sé, honorables concejales, ¿qué les parece? Parece, bueno. Tiene el uso de la palabra honorable concejal John Jairo Osorio. Gracias, señor presidente. Un saludo muy cordial para la mesa directiva, a mis compañeros concejales y a usted, doctora. Señor presidente, lo que la doctora plantea me parece que es un mecanismo y una propuesta de trabajo válida, porque recuerde que yo fui uno de los concejales que solicitó que le invitáramos porque habían varias inquietudes al respecto de las elecciones en cuanto a algunos problemas que presentaron en algunos sitios donde hubo votación. Entonces qué bueno que, como ella lo está planteando, lo manejáramos, porque ella nos puede dar un informe, pero ya nosotros más o menos conocemos cómo transcurrieron las elecciones en Copacabana, en completa calma, con tranquilidad, etcétera, pero que hubo más bien unos problemas de, como digamos, algunos problemas en cuanto a la sede donde se presentó el servicio. Muchas gracias, señor presidente. Entonces hagamos la dinámica. Entonces, ¿qué concejal tiene el uso de la palabra? ¿Qué tiene el uso de la palabra? Honorable concejal John Jairo Osorio, y le sigue Manuel Flores y después Lidia Rosero. Muchas gracias, señor presidente. Nuevo. Doctora, yo tengo algunas inquietudes, porque yo no sé si usted recordará, yo soy rector de un colegio y varios de mis compañeros fueron jurados de votación, y los reclamos de ellos fueron con respecto al local donde estaba la Aurelio Tobón. Manifestaban ellos que el servicio se prestó en carpas, que cuando se largó el agua tuvieron que resguardarse porque el agua era ventida inclusive y se estaban mojando, que hubo un momento donde unos ventarrones muy fuertes y los formularios volaron, que cuando igualmente se hizo el conteo empezaron a volar y hubo que cuñarlos con piedras. Cuando llegó la noche no había luz y se tenían que alumbrar con linternas. Entonces planteaba yo acá que era una situación supremamente delicada para ellos como jurados, porque para uno responder por semejante obligación, inclusive cuando los ventarrones volaban los votos, mire usted qué problema. Yo me pregunto dónde esto hubiera sido unas elecciones locales, lo grave que hubiera sido. En el San Luis Gonzaga pasó lo mismo, la falta de luz. Entonces son situaciones que no permitieron que los jurados cumplieran con su labor como deberían hacer. Hubo mucho inconformismo con respecto a ese aspecto. Y otro, pues hay que manifestarlo. Ellos estuvieron una jornada supremamente larga ya. Y ellos sí decían que por lo menos un refrigerio se les había dado, porque una jornada bien larga, para uno estar allá sin ni siquiera un refrigerio, yo creo que hubiera sido muy injusto. De otro lado, doctora, yo quisiera preguntarle si todas las entidades a las cuales se les envió el oficio citando a las personas para ser jurados de votación, si todos las personas la enviaron. Cuando le hablo de todo, le hablo es de las personas encargadas de mandar listados. Si todos los mandaron a tiempo o si hubo alguna institución o empresa que no mandó, y qué proceso se dio con respecto a este problema. Muchas gracias, doctora. Tiene el uso de la palabra honorable concejal Manuel Flores.
Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a la mesa directiva, a cada uno de los honorables concejales, a las personas contratistas del consejo y a las demás personas que nos acompañan en el recinto, y especialmente a nuestra invitada de hoy, la doctora Marlene. Es preocupante que a estas alturas lo que expone el concejal John Jairo en Copacabana todavía se esté dando, que no tengamos los sitios idóneos y adecuados para asumir una responsabilidad tan grande a nivel municipal como son unas elecciones de Senado, de Cámara. Dentro de poco vienen los presidenciales y dentro de año y medio, 2 años más o menos, llegan las de el consejo, alcalde, asamblea, gobernador, donde tenemos que tener clara toda la situación y tratar de organizar todos estos inconvenientes que se nos han presentado en el municipio de Copacabana por muchos aspectos. Y en este espacio, en este concepto, la administración va a tener que trabajar mucho. Yo creo que cuando los puntos de votación que tiene el municipio de Copacabana han surgido varios inconvenientes, y los de ellos es porque estos lugares ya no son centros educativos, entonces se han descuidado mucho en todo este aspecto, no están acondicionados adecuadamente para una labor de estas. Entonces sí tenemos que mirar, y no sé la registraduría desde su punto qué va a hacer, porque en las próximas elecciones no podemos venir a decir es que no había luz, es que no había los lugares, o no habían lapiceros, o no sé qué otros elementos van a interrumpir que haya una claridad en cualquiera de las elecciones, de lo que sea. Entonces me parece muy importante que nosotros evaluemos, pero no solamente que lo evaluemos, sino que se corrijan estos pequeños inconvenientes que hemos tenido para tener una claridad sobre el tema. Y si es fundamental, me parece a mí que nosotros, esas personas que llegan como jurado a las mesas de votación, mínimamente les brinden un vaso de agua por lo menos, porque es que es una jornada demasiado larga y ellos son seres humanos y que tienen a veces necesidades, y lo mínimo es brindarles a ellos un refrigerio por lo menos para que se sostengan en el día. Entonces sí es fundamental, señor presidente y señora registradora, de que evaluemos y corrijamos cada uno de estos aspectos para mejorar en Copacabana unas elecciones muy transparentes en todo el sentido. Y otro de los aspectos que se vienen generando es las inscripciones de cédula, es cómo lo estamos manejando en el municipio. ¿Qué se ha hecho para corroborar cada uno de estos elementos cuando se va a inscribir una persona al censo electoral del municipio de Copacabana? Muchas gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra honorable concejal Lidia Rosero. Muchas gracias, señor presidente. Cordial saludo para usted, la mesa directiva, los compañeros concejales, la doctora Marlene que nos acompaña y los demás funcionarios del consejo. Doctora, las preguntas mías, yo inclusive pues obtuve respuesta de una, pero quisiera pues que se nos manifestara pues aquí en el recinto en general, además de apoyar pues todas las intervenciones de mis compañeros, pues también menciono el tema de la Camilo Torres. Yo quisiera que en las próximas elecciones pues ustedes tuvieran una comisión y estuvieran revisando antes de las elecciones todo el tema de infraestructura para darle mejor manejo a ese día en las elecciones, porque por ejemplo en la Camilo Torres también el techo se encuentra en malas condiciones. Cuando se va a hacer el reconteo llueve, también pasa lo mismo. No se percataron pues de esta situación, y de una u otra forma pues también se le hace presión a la administración municipal para que le haga el mantenimiento adecuado a estos espacios. También quisiera que se me aclarara, se dice que la mayoría de los votos nulos que se tuvieron a nivel nacional, aquí en Colombia también hubo un alto porcentaje,
se debe también al marcador que se utilizó. Yo quisiera saber si de pronto la registraduría pues a nivel nacional no hizo como una especie de tanteo para mirar si este marcador si era el adecuado para no tener tantos números de votos nulos, y más aún también se menciona a nivel nacional que este tipo de tarjetones aún presentan pues dificultades, y más aún para el adulto mayor. Yo creo que las personas que tienen más conciencia para el voto hoy en día pues en Colombia es el adulto mayor, es la persona que más sale a votar. Entonces qué bueno pues llevar esto a las instancias pertinentes para que se le dé el manejo adecuado. Además pues de recordarle la pregunta que se hizo y me respondieron, es el tema de que en el Aurelio Tobón y en el Colegio de la Asunción es donde se presentan pues más votos. Entonces en las mesas 1 de cada uno de los colegios es donde votan los adultos mayores, y vemos que en otras instituciones educativas tienen más mesas de votación. Es que bueno que en estas instituciones, en la Asunción y en el Aurelio, Asunción hombres, Aurelio las mujeres, se programaran más mesas y de pronto darle prioridad a estos adultos mayores, porque ve uno a veces bajándose en un taxi, montándolo en una silla de ruedas, y se acumulan mucho en estas mesas principales todo este tipo de personas. Entonces qué bueno darle un mejor manejo, ampliar eso. Pues la respuesta que me dio sí es que hay que escribirle a la Registraduría Nacional pues para ampliar eso, pero qué bueno que entre todos, entre el Consejo, la Administración y ustedes como la municipal, le pudiéramos dar un mejor manejo a esto y poder tener para esos días que son tan importantes. Se eligen pues toda la parte legislativa y ejecutiva de nuestra nación, darle un mejor manejo aquí a nivel municipal. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, primero le damos el ingreso al honorable concejal Carlos Vanega. Tiene el uso de la palabra honorable concejal Darío Tobón. Muchas gracias, señor presidente. Cordial saludo para la mesa directiva, honorables concejales, funcionarios del Consejo Municipal, personas que nos acompañan a las barras, y un especial saludo a la doctora Marley, registradora de Copacabana. En el tema que tocaba Didier, el honorable concejal Didier, es bueno analizarlo bien, doctora, porque es que de verdad que lo del marcador, que inclusive tenía para tocar el tema, lo del marcador, ¿qué pasa? Que es que cuando se marca queda húmedo, entonces la gente cogía y doblaba, por ejemplo, el tarjetón, y al doblarlo quedaba marcado la otra parte, o sea que echaban doblado el tarjetón, y cuando ya la gente iba a verlo, pues daban por nulo porque aparecía marcado 2 veces, pero se veía la intención. ¿Cuál era la intención? Por decir, votar por el 5, que aparecía otro para marcado, pero era solamente una marca más suave por la que tenía intención, y muchos invalidaron pues estos votos porque decían que estaba marcado 2 veces el tarjetón. Entonces bueno que verdad que como recomendación, doctora Marley, que en vez del marcador fuera más bien lapicero para que no se quede marcando, porque el marcador obviamente es más húmedo que el lapicero. Muchas gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra honorable concejal César Mesa. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo cordial a la mesa directiva, a nuestros secretarios y funcionarios del Consejo, honorables concejales, personas que el día de hoy nos acompañan en el recinto. Un saludo especial a la doctora Marley Osa, registradora municipal. Doctora, tengo varias preguntas. Lo primero es hacer reflexiones. Tuvimos 55.600 personas aptas para votar en el último censo, de las cuales solamente el 40, casi el 42% salen a votar. Tenemos un abstencionismo alto en Copacabana. Menos de la mitad de las personas en las últimas elecciones del 9 de marzo eligen a nuestros representantes y nuestros senadores.
Si este dato lo divido por 136 mesas, que son las que estuvieron 134, bueno, da una cifra por 136, me da 408 personas por mesa, es decir que aquí podríamos estar hablando de 430 personas en cada una de las mesas. Es una cifra para atender desde la mañana hasta por la tarde, que es factible atenderla por un grupo de jurados. Sin embargo, hemos notado que en el tema de distribución de mesas es donde está la falencia. Qué bueno sería que para las próximas elecciones presidenciales y las posteriores, si hiciera ojalá de las presidenciales, correcciones como ejemplo, el IDEN es el puesto de votación que más mesas tiene registradas, y lo que dice el concejal Didier, el Aurelio Tobón y la Asunción, donde regularmente votan mujeres y hombres respectivamente, se ve una acumulación en las filas y obviamente también en el IDEN. Qué bueno poder distribuir estas mesas o pensar en otros puestos de votación, porque una cosa influye en la otra. Me refiero al primer tema que puse, y es el abstencionismo. Muchas veces las personas ven una fila muy larga y deciden no votar. Muchas veces las personas ven que ponen mucho problema a la entrada, entonces deciden más bien no votar, no participar. No todos hacemos eso, pero sí hay gente que toma esa decisión. Esa es mi tercera pregunta, y es, sé que antes de las elecciones se reúnen, no sé cómo es cuál es el nombre que le dan a esa reunión donde participa la registradora, creo que es el comité electoral. Bueno, allí me imagino que está la fuerza pública, porque qué bueno que para las próximas elecciones, hoy que estamos evaluando y tomando nota en qué fallamos en estas elecciones, y es no solamente darle el mensaje al comandante de la policía, es ojalá asegurarnos de que el mensaje sí le llegue a las personas que van a estar el día de las elecciones, haciendo uso de su autoridad, porque en el tema de la tercera edad se presentó mucho que no dejaban, en algunas sedes, en otras sí, no dejaban ingresar a los adultos mayores, a los discapacitados con acompañantes. Entonces había que acudir a la personería o a veces a los delegados de la registraduría para que ayudaran a dirimir el tema con los señores agentes. Entonces qué bueno capacitarlos, porque es que de nada vale generar una discusión en un momento donde hay que aprovechar el tiempo. Todos sabemos como políticos, la personalidad lo sabe, la registraduría, que ese tiempo, ese día es valioso, entonces no podemos perder ni un minuto discutiendo con nadie o tratar de explicarle que es que sí puede entrar con un acompañante. Solamente esas cositas fueron las que pude notar el día de las elecciones, y qué bueno que, doctora, tomáramos la atenta nota y nos explicara ahorita si podemos o no acceder a estas correcciones. Muchas gracias, señor presidente. Doctora Marleyosa, pues ahí están las inquietudes de los honorables concejales. Tiene el uso de la palabra para que le dé respuesta a cada una de ellas. Bueno, voy a empezar con un regaño. Es que ustedes no me acompañan en el comité. ¿Por qué no me acompañan en los comités? No, es que no es uno, no es un delegado. Lo necesitamos a todos. Si todos estuviéramos en el comité, es que esto es un esfuerzo de todos, es que esto no es de la registraduría. Aquí están involucrados una cantidad de personas que tienen que ver con ese proceso. Nosotros como registraduría hacemos la fiesta, la organizamos, ponemos la logística, pero es que ustedes son los anfitriones, vuelvo y les digo, la fiesta la hacemos por ustedes, porque la fiesta es de ustedes. Y si ustedes, que son los anfitriones, no están atentos de qué es lo que se está haciendo, entonces llegamos a unas cosas, no hacen la fuerza. Yo lo necesito para que ustedes hagan la fuerza. Yo siempre estuve en desacuerdo con el Aurelio, me fui con el alcalde y con la almacenista y siempre manifesté, no estoy de acuerdo, no me gusta.
no debe hacerse aquí, no es adecuado. Ellos lo organizaron de una manera muy bien, porque ¿para qué? La verdad es que el antes y el después fue muy diferente, pero subsiste el problema que manifiesta el honorable concejal. Es cierto, son carpas. Ellos me aseguraron, el alcalde, recuerden que en cabeza del alcalde, disculpen, voy a apagar aquí, está en cabeza del alcalde las elecciones, ¿sí? Pero si yo los tengo a ustedes para que hagan la fuerza, a mí simplemente me dicen, sí, sí se puede, sí se puede, sí se puede, contratamos carpas, conseguimos carpas y listo, ¿sí? A mí me hubiera gustado mucho esta reunión con personería, el personero y la secretaría de gobierno, o el señor alcalde, porque así podíamos validar esto que yo estoy diciendo. El señor alcalde es consciente de que le he dicho que ni el Camilo Torres, ni la Camilo Torres, ni la Aurelio me parecen a mí sitios aptos. Y lo que decía de pronto el concejal, que nosotros no nos habíamos percatado de lo que tiene ahí arriba. Claro que sí, y les dijimos que nos pusieran ese techo, cuánto más o menos mide, pero que esa lámina cuesta mucho y que no hay recursos, que entonces se ponían unas carpas debajo como se hicieron inicialmente. Yo sola no puedo. Sí, a mí me dicen, sí, así se pueden hacer. Entonces es como una lucha entre yo digo no y él dice sí, yo digo no y el alcalde dice que sí. ¿Sí? Entonces a mí me gustaría que buscáramos el mecanismo de presión, porque no es solamente esos dos puestos. A mí me hablan del Camilo Torres y me están hablando, estoy hablando de lo apto, de lo que se pueda servir para hacer elecciones. Si vamos a hablar, la Asunción no es un puesto apto tampoco para votación. Estaban hablando ahora de los ancianos. Sí, tiene todas las barreras arquitectónicas que ustedes quieran. Todos son escalas. Entonces vamos pensando en todo eso. Todo eso se resume en ¿qué? En que tenemos que hacer una fuerza para ver cómo se adecúan. Ya para estas elecciones no. Para estas elecciones lo que hay que pensar, no podemos cambiar sitios de votación. Se cambian con 6 meses de anticipación. Lo que tenemos que hacer es unir esfuerzos para que o las carpas sean más grandes o que nos habiliten todos los salones, que casi no me habilitan un salón para hacer la transmisión, que porque era de fulano, que porque era de perano, que porque este lo había pintado fulano de tal, que este le había invertido no sé qué en qué, y finalmente lo que hicieron fue pasarme de un lado para otro, pedí un salón y resulta que después me lo cambiaron nuevamente, me dijeron que no se podía y después me lo cambiaron. Entonces, la fuerza, lo que yo les pido con respecto a la primera pregunta, a la primera preocupación del honorable concejal con respecto a Aurelio, para mí es tanta la preocupación, yo creo que es más que la suya. Porque eso que usted dice, eso es cierto y eso no debe pasar. No debe volver a pasar. Entonces, ¿qué estrategia podemos hacer? Lo único que yo digo que debemos hacer para estas elecciones que vienen, que nos habiliten todos los salones. ¿Que dónde van a guardar todo ese montón de chécheres que tienen allá? No sé, porque es que se suponía que es en el aula múltiple, un aula donde está llena de ¿eso cómo se llama? Chatarra. Esas chatarra, por favor, que las quiten. El señor alcalde dice que no tiene bodegas a donde acomodar eso. Por favor, ayúdenme a hacer la fuerza para que los jurados queden en ese salón. Por favor. Y que no me tomen el pelo y que no me digan que sí se puede, y finalmente yo tengo que aceptar. El personero es testigo de todo eso. La Camilo Torres pasó lo mismo. Entonces dijeron no, suficiente con una carta o con 2 cartas. Es que no es suficiente. El Camilo Torres debe ser cubierto, pero no cubierto solamente el techo. Porque es que cuando hay ventisca, entonces ¿qué hacemos? Los votos vuelan. Eso es un peligro. Se vuela un voto y después ¿quién lo encuentra? Por Dios.
¿Ah? A mí me parece que no es adecuado y se los manifesté. ¿Dónde están los salones? ¿Por qué no nos habilitan los salones? ¿Sabe qué nos dijeron en el San Luis Gonzaga? Cuando le dije al rector que yo necesitaba todos los salones desocupados, que estaban totalmente dotados y que no los podían desocupar. Yo le dije, los necesito desocupados. Enseguida le chutó la pelota al coordinador y el coordinador se le pinchó a los supernumerarios. Y les dije yo, lo necesito desocupado los salones. No están haciendo caso. No hay con quién trabajar. Todo debe estar en salones. Miren la asunción como está. El único puesto, inclusive miren el presbítero. El presbítero queda también, se está haciendo en un patio salón. Ese patio salón es estrechísimo. Deben ser entonces en salones. Lamentablemente yo no soy partidaria de los salones. ¿Por qué? Porque en los salones se presta mucho para fraudes, a menos que no sean sino 3 mesas y no permitan más de 3 mesas. Yo hablo no permitan porque yo hoy estoy aquí, mañana no lo sé. Yo sé lo que es que ponen a veces hasta 5 mesas para hacer fraude más fácil. Dígame usted 5 mesas en un salón de clase, estoy hablando de un salón de clase, 5 mesas, 6 jurados, ciudadanos más testigos electorales. ¿Quién vigila a quién? Mínimo 3 meses. Máximo 3 meses. Máximo, porque se puede visualizar. Ahora, ¿cuál es la otra preocupación de los salones de clase para sitios, para colocar mesas? Que los partidos políticos no tienen suficientes testigos electorales para vigilar. Lo mejor son coliseos cubiertos, pero donde no haya demasiado viento, ¿sí? Desgraciadamente en Colombia, eso es una cosa generalizada, es en Colombia, no solamente en Copacabana, que hay que coger piedritas para sostener los votos, no es solamente ahí, es en todo Colombia, porque nosotros no tenemos recintos adecuados exclusivamente para las votaciones, pero hay que tratar de hacer lo máximo para mejorar esas condiciones. Entonces, en un salón grande es mucho más fácil cuando hay 5 testigos únicamente, porque no todos tienen testigos para vigilar todas las mesas, que unos cuiden otros, o sea, que todos se formen una fuerza para supervigilar esas elecciones, ¿sí? Entonces esa es la preocupación mía de pronto por esas aulas de clase. Esa parte queda clara, mi preocupación, queda claro de dónde viene la ayuda. Yo tengo que hablar con la Secretaría de Gobierno para cuándo va a citar a comité de seguimiento. Yo quiero que este tema no lo dejemos aquí. Por favor, exijamos, apóyenme en eso, a cómo adecuar esa Aurelio para esta selección. La Camilo también. Y la Camilo. Y en general todos. Invitemos al secretario de Educación, porque es que al secretario de Educación no se invita. Él me dijo, es que a mí no me invitan a esa reunión, el secretario de Educación debe estar aquí, porque a mí me tocó llamar al secretario de Educación para decirle, los rectores no me están cumpliendo, los rectores no me están haciendo caso, los rectores no están haciendo las cosas como son. Entonces invitemos al secretario de Educación, para que el secretario de Educación también dé la instrucción precisa de que vamos a tener que desocupar las aulas, que miren dónde hacemos todo, dónde ubicamos toda la dotación, esos problemas ya de ellos, pero ellos tienen que adecuar los sitios para que los ciudadanos puedan entrar y puedan ejercer su derecho al sufragio con la mayor transparencia posible. Manolo, secretario de Educación, mijo, Zucota. Bueno, en cuanto a la alimentación, también es del resorte de la alcaldía.
pero finalmente del resorte de ustedes, porque ¿quién aprueba el presupuesto? ¿Cómo hacemos con esos presupuestos? ¿Quién nos da la plata para ello? También tiene que ver, eso es una propuesta que se le debe pasar al señor alcalde. Yo a la parte mía también se la paso, que debe tener. Fue mucho problema dar la alimentación para los funcionarios, que nos toca quedarnos hasta las 2 o 3 de la mañana y es seguido, porque nosotros no podemos ir a ninguno, por más cerca que viva, puede irse para la casa a almorzar en esos días, ninguno de esos días, ni en escrutinio ni nada. Fue mucho trabajo para que me la dieran, fue mucho trabajo para que me aprobaran también la de la alimentación. Hay que pensar en los escrutadores, ¿sí? Entonces hay que pensar en los jurados, al menos un refrigerio. No sé, ustedes ya mirarán cómo lo podemos hacer, de qué manera, qué adición presupuestal habrá que hacer. Miremos a ver cómo lo consideran ustedes. Bueno, no es que me esté limpiando las manos, pero yo quiero ser muy clara en eso, porque nosotros sin el aporte a todas las alcaldías, a todas las administraciones les llega un presupuesto. No sé qué presupuesto mandaron para estas elecciones. Sería bueno saber qué presupuesto enviaron. Mire que el año pasado hubo presupuesto. ¿Cuál fue el que se gastó el presupuesto del 2013? De electoral, presupuesto electoral. Entonces, ¿en qué hemos gastado en el presupuesto del 2014 el presupuesto electoral? Que son 2 elecciones. Entonces, sería bueno empezar a mirar esa parte. A ver si tenemos recursos suficientes para cumplir con esa parte de la alimentación a los jurados, al menos un refrigerio. En cuanto a las inscripciones de cédula, hablaban de corroborar algunos datos de si vivían aquí o no vivían. Creo que entendí esa parte, es así. La obligación como nosotros como registraduría es preguntarle al ciudadano si vive en este municipio. Es la primera pregunta que le hacemos, antes inclusive de hacerlo pasar a la oficina. Si el ciudadano manifiesta que sí vive ahí, se le toma y que si tiene la dirección, se le hace pasar y se le inscribe. Obviamente la dirección debe dar la dirección de Copacabana. Hemos detectado que nos dan una dirección que no es, no, esa dirección no es de aquí. Usted vive en Bello, debe inscribirla en Bello, o usted vive en Girardota, debe inscribirlas en Girardota, ¿sí? O Medellín, para el caso. Siempre nos han dado la dirección, por lo tanto no nos podemos negar. Aunque ellos, y yo creo que ya lo había manifestado en la primera reunión que vine, recién llegada acá, y es que nosotros como funcionarios de la registraduría no nos podemos negar a la inscripción. Si el ciudadano dice, yo vivo, esta es mi dirección, pero inscríbame, nosotros lo tenemos que inscribir. Luego tenemos que pasar ese dato, eso sí, porque nosotros oficiosamente podemos también hacer solicitud de impugnación de cédulas, ¿sí? Pero todas las direcciones que nos dieron manifestaron residir en este municipio, ¿sí? O trabajar. Es que mire que hay múltiples, recuerden que el asunto de la residencia es múltiple. Puedo vivir en Bello, puedo trabajar en Medellín y puedo tener una finca en Copacabana. Tengo intereses en Copacabana, por lo tanto me interesa elegir elegir en Copacabana para que me ayude, ya sea para que me hagan mi carretera, para llegar a la finca, o ya sea para el agua, o sea, tengo intereses. Entonces es muy importante que miremos eso, porque la múltiple residencia, ¿sí? Interesante de pronto mirar eso. Bueno, muchos decían, es que yo trabajo aquí. Nosotros sí le decíamos, pero vive en Medellín, inscríbala en Medellín. ¿Sí? Tratamos como de que la persona realmente la inscriba donde reside, donde habita, donde tiene su habitación, ¿sí? Su techo. Tratamos. Pero ustedes saben que si ellos exigen que la inscribamos, la tenemos que escribir. No nos podemos negar. ¿Bueno?
por el solo hecho de estar trabajando. Creo que consideremos también esa parte. Mirábamos, bueno, volvieron a mirar lo del marcador. En cuanto al marcador, uno por más que instruya a los jurados y los jurados que le pongan lógica al asunto, no todos van a tener la conciencia y van a decir, sí, eso se pasó, eso es una marca que se pasó, se humedeció y se pasó. Lo mejor es corregir eso y no usar marcadores nuevos. Es lo mejor. Pues yo no sé si ustedes tengan alguna otra opción, pero me parece que es válido que así la registraduría nos mande esos marcadores, pues colocar más bien lapicero normal, sencillo. Porque yo también vi eso en el escrutinio municipal, que nos tocó abrir varios y mirábamos los votos y veíamos la sombra al doblar, quedaba la sombra en la parte. Entonces se tomaba como nulo, se pudo haber tomado como nulo, pues yo no puedo asegurar que se haya tomado ninguno como nulo, pero sí se puede tomar como nulo, y si ustedes lo manifiestan, pues seguramente fue así. Yo no tengo cómo comprobar eso, pues no lo viví, pero sí es una cosa buena, una cosa que es sana. Yo pienso que es sano cambiar ese marcador por un lapicero normal. Bueno, teníamos también aquí otra, lo del abstencionismo, lo de la distribución de los meses. El abstencionismo, pues ya yo pienso que eso también es un problema nacional. Nos vamos a dar cuenta de una cosa. Yo creo que si no se han ustedes dado cuenta, para las elecciones de Congreso siempre el abstencionismo es mayor. Se van a dar cuenta en las elecciones de presidente que el ciudadano común le da más importancia al presidente, a elegir un presidente, que a elegir quién hace la norma, quién hace las leyes, quién legisla, que es realmente la parte más importante de una democracia. ¿Quién hace las leyes? Eso no lo hemos tenido claro, la ciudadanía no lo tiene claro, entonces nos vamos a dar cuenta que el porcentaje de votación aumenta mucho y la rapidez con que la gente vota es mucho más rápido, mucho menos tiempo va a utilizar el ciudadano, porque son menos tarjetas, son menos candidatos, es una tarjeta muy fácil de poder marcarla, ¿sí? Para los ciudadanos comunes y corrientes. Eso del abstencionismo sí tendría que ser una campaña que ustedes hicieran con la gente. Eso sí ya les toca manejarla culturalmente, que no haya tanto abstencionismo, más que todo en estas legislativas. Y en todas, porque en realidad el abstencionismo en general es muy alto, nos hemos dado cuenta que es muy alto. En cuanto a la tarjeta electoral ustedes lo saben que eso es muy complicado el manejo. La tarjeta electoral en general es muy complicado el manejo. Estas elecciones nuestras están hechas para personas alfabetas, no analfabetas. De ahí surgió también la ayuda del famoso pastelito, que es una ayuda pedagógica por la dificultad del sistema nuestro. ¿Qué habría que hacer? Sencillo, el voto electrónico. Eso es. Esa es la solución. Porque no, así como siguiendo el mismo sistema, no hay otra. Se solicitó la ayuda es el pastelito, el resto ahí, hasta ahí llegamos. No veo, yo no la veo, no sé qué otra forma, porque mire que eso pasa en el Congreso y pasa con las elecciones de autoridades locales también, para elegir consejo, para elegir asamblea, también es complicado y se genera mucho voto nulo precisamente por esa situación. Ya está en manos
de la dirigencia política de este país en avanzar hacia ese voto electrónico. Bueno, hay una parte que me parece importante y es también importante, lo de la distribución de las mesas. Cuando me hicieron la consulta me dijeron que habían muchas mesas en una parte y que se acumulaba mucho la gente, ¿sí? Una cosa va a la otra, y es, primero, mire que todo va concatenado. Si tenemos unos recintos amplios, no va a haber flujo de gente muy fácil, ¿sí? Si tenemos unos sitios muy amplios, las mesas van a quedar separadas y van a quedar más fáciles de controlar por los testigos electorales y va a ser más dificultad hacer un fraude por parte de quien lo quiera hacer, ya sea llámese jurados, llámese ciudadanos, ¿sí? U otra persona que tenga esas intenciones. Segundo, si hay una buena distribución, entonces el flujo de gente va a ser más fácil, ¿sí? Va a haber menos enredo. Y cuando hablaban de que habían muchos votantes, de pronto el concejal Rosero, el concejal Didier, ¿cierto? Que usted me hablaba de que habían muy pocas mesas, muchas más mesas en un lado, que ampliáramos más mesas. Eso, el Consejo Nacional de la Registraduría tiene estipulado que para los puestos censo son 800 votantes por mesa, porque se estima que no asisten muchos a votar. Obvio que van a haber filas, y como son las primeras mesas son las de las personas de edad, y las personas de edad son las que votan en la mañana, siempre, en toda parte, en todo el país van a haber filas, pero es una fila que se evacúa rápidamente dependiendo de la agilidad del jurado, sí, de la habilidad del jurado. ¿Qué hace la registraduría? La registraduría coloca esas mesas en un punto donde tenga más fácil acceso, para que la ciudadanía pueda acceder a ella más fácil y pueda evacuar más fácil. Esa es la parte que hace la registraduría. Pero ya decir que van a poner más mesas por ejemplo en la Asunción, ¿dónde las vamos a acomodar si ya no nos cabe? Empecemos por cambiar el sitio de votación. Pensemos en cambiar esos sitios de votación para el 2015. ¿A dónde? Yo no conozco mucho Copacabana, pero no he podido ver dónde. ¿Qué colegio nos puede reemplazar la Asunción? Hagamos el ejercicio aquí. Cooperativo. El cooperativo. Hay amplitud. Rector, ¿sí ha estado? Entonces, ahí está la propuesta para el 2015. Vamos para allá. Ahora, miremos la costumbre de los ciudadanos. Hay que hacer muy buena campaña. El puesto con relación no queda muy cerca al Aurelio y no queda muy cerca al presbítero. ¿Y el Aurelio para dónde le pasaría? Yo pensaría en que el Aurelio iría más bien para el cooperativo. Queda más por ese lado, ¿no? ¿No les parece? Rector, ¿qué dice el rector? Rector, que se acepta. No lo define usted. Entonces, es como un ejercicio que quiero plantear aquí. Es un ejercicio. Pero miremos todos los otros, miremos el Camilo. ¿Qué hacemos con el Camilo? ¿Cómo lo adecuamos mejor? A mí me gustaría mucho que de pronto, doctor Didier, saliera una comisión, o todos, yo preferiría que todos los concejales nos fuéramos a visitar esos puestos. Miremos qué adecuaciones debemos hacer. ¿No les parece? Sí. Y a ver cuántas aulas hay, de acuerdo a las mesas,
que nos desocupen esas aulas y empezar más bien a trabajar en las aulas. Con el problema que ya saben ustedes, ¿tienen suficientes testigos electorales para todas las aulas? No serían sino 3 mesas por aula para evitar problemas y fraudes. No sé si ustedes quisieran una comisión de honorables concejales o todos irnos a visitar esos puestos a ver qué propuestas le hacemos al alcalde, pero ya pues, o sea, con el personero también a bordo. ¿Para qué? Para que no nos coja la noche con esto. ¿De dónde se saca el presupuesto? Si no hay, ayúdenme por favor con eso. Yo soy la más interesada, seguro. El alcalde sabe que no, que de todo esto él lo sabe. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra honorable concejal Carlos Vanegas. Muchas gracias, señor presidente. Un cordial saludo para la mesa directiva, a los honorables concejales, al señor secretario general de la corporación, a todo el equipo administrativo, a las personas que nos acompañan en las barras, amigo Roger, politólogo amigo de batallas, entre otros acompañantes, y un saludo igualmente muy especial a la señora registradora que nos acompaña en la tarde de hoy en el recinto del Honorable Consejo. La verdad es que para nosotros el tema de la registraduría históricamente se ha visto casi que en un segundo plano. Nosotros no nos quejamos de las acciones o de lo que se desencadena posterior a un proceso electoral, sino cuando perdemos. No miramos la importancia que tiene la registraduría antes, la miramos después. Y ese ha sido un tema que ha generado diversas discusiones en el municipio de Copacabana. La verdad, señora registradora, yo quiero reconocer la labor que se ha venido desarrollando desde la registraduría, lo que hace que usted esté allí. Ha sido una labor consciente, una labor respetuosa, una labor con altura y que resalta permanentemente la condición de los concejales, como pocos funcionarios en este municipio. Copacabana históricamente